Hola, me llamo Valentina. Tengo 38 años y estoy casada con Ricardo, un hombre increíblemente maravilloso. Sin embargo, en los últimos tiempos, he notado que algo en nuestra relación no está funcionando como solía hacerlo. Aunque seguimos queriéndonos mucho, hay ciertas dinámicas que han cambiado y siento que nuestra conexión no es la misma de antes. Esto me preocupa y me hace reflexionar sobre cómo hemos llegado a este punto. Una noche, estábamos hablando mi esposo y yo, acostados en la cama. La luz tenue de la lámpara de noche creaba una atmósfera íntima, pero en mi pecho, un peso insoportable me impedía disfrutar de la conversación. Había algo en la forma en que me miraba, algo en sus palabras que me dejaba inquieta. ¿Era solo mi imaginación o había un distanciamiento creciente entre nosotros? Intenté ignorar esos pensamientos, aferrándome a la esperanza de que todo estaba bien, de que solo era una fase difícil en nuestra relación. Sin embargo, esa noche algo cambió en mí. La chispa que alguna vez había ardido con fuerza entre nosotros parecía desvanecerse lentamente, dejando un vacío que me asustaba. Mientras hablábamos, recordé cómo solían ser las cosas. La emoción de estar juntos, la pasión que nos consumía, la confianza absoluta en el amor del otro. ¿Dónde se había ido todo eso? ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Entonces, en medio de mis pensamientos turbulentos, mi teléfono vibró suavemente sobre la mesita de noche. La pantalla se iluminó con un mensaje entrante, y sin poder contener mi curiosidad, deslicé mi dedo sobre la pantalla para desbloquearlo. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba la pantalla para revelar el remitente. Cuando vi su nombre, una oleada de emoción me invadió. Era él, Hugo, el hombre que había estado en mi vida mucho antes de que los problemas en mi matrimonio comenzaran a emerger. Cerré los ojos por un momento, sintiendo una mezcla de emociones tumultuosas. Había una atracción magnética entre nosotros, una conexión que siempre había estado presente, aunque siempre mantuvimos nuestras distancias por respeto a nuestras respectivas relaciones. Pero en ese momento de debilidad, en medio de la confusión y la soledad que me envolvía, su mensaje era un faro en la oscuridad. Abrí el mensaje con manos temblorosas, leyendo cada palabra con avidez. Sus palabras eran como una canción que me llamaba, prometiendo consuelo y comprensión en medio de la tormenta. Recordé los momentos compartidos, las risas, las miradas cargadas de significado, y una sonrisa involuntaria se curvó en mis labios. Era peligroso, lo sabía. Había un límite que no debería cruzar, pero la tentación era abrumadora. ¿Qué daño podría hacer una simple conversación? ¿No merecía un poco de felicidad en medio de la oscuridad que estaba sintiendo? Con manos que temblaban ligeramente, comencé a escribir una respuesta, dejando que mis palabras fluyeran libremente, revelando mis pensamientos más profundos y oscuros. Con cada mensaje intercambiado, sentía que me hundía más y más en un abismo del que no estaba segura de poder salir. Pero en ese momento, la promesa de alivio y conexión era suficiente para mantenerme enganchada a la pantalla de mi teléfono, deseando más de lo que sabía que debería permitirme. Conocí a Hugo durante mis años de estudios, cuando ambos estábamos en la misma clase de literatura inglesa. Desde el principio, hubo una chispa entre nosotros, una conexión que trascendía la amistad convencional. Hugo era un espíritu libre, apasionado por la literatura y el arte, con una energía contagiosa que siempre me atraía hacia él. Pasábamos horas discutiendo libros, intercambiando ideas y compartiendo nuestros sueños más profundos. Era mi confidente en momentos de duda, mi apoyo incondicional cuando las cosas se ponían difíciles. A pesar de la intensidad de nuestra amistad, siempre mantuvimos cierta distancia, conscientes de que ambos estábamos en relaciones comprometidas. Pero a medida que los años pasaban y las grietas comenzaban a aparecer en mi matrimonio, nuestra conexión se volvía más difícil de ignorar.
Nuestra historia era una de amistad profunda y complicidad, pero también de una atracción innegable que siempre estaba latente en el fondo. Habíamos compartido momentos íntimos, confidencias que solo se comparten entre almas afines, y cada encuentro solo servía para reforzar la conexión entre nosotros. A medida que el tiempo avanzaba y las tensiones en mi matrimonio seguían acumulándose, mi conexión con Hugo se volvía cada vez más profunda y significativa. Lo que comenzó como una simple amistad, un refugio donde podía compartir mis inquietudes y frustraciones, empezó a transformarse en algo más complejo. Sus mensajes, en un principio una distracción inofensiva, se convirtieron en mi vía de escape, una ventana hacia un mundo donde las presiones diarias y las responsabilidades parecían desvanecerse, permitiéndome respirar un aire que se sentía cada vez más necesario. Con cada conversación, sentía cómo la relación con Hugo se hacía más intensa. Lo que había empezado como un intercambio de pensamientos y consejos, evolucionó hasta convertirse en un diálogo cargado de emociones. Poco a poco, la línea que separaba la amistad de la tentación se volvió cada vez más borrosa. Lo que al principio eran palabras de consuelo y apoyo, pronto se transformó en un lenguaje sutil pero claro, lleno de insinuaciones y deseos no expresados que parecían llenar cada espacio de nuestras charlas. Cada mensaje que escribíamos era como una chispa que encendía un fuego latente, una pasión que habíamos mantenido bajo control durante mucho tiempo. Al principio, nos aferrábamos a ciertos límites, intentando mantener la relación dentro de un marco de respeto mutuo y comprensión. Sin embargo, esos límites comenzaron a desmoronarse lentamente bajo el peso de la atracción que se volvía cada vez más poderosa y difícil de ignorar. Las palabras que intercambiábamos, antes inocentes y reconfortantes, se cargaron de una tensión que iba más allá de lo que cualquiera de los dos podría haber anticipado. Sentía cómo cada conversación nos llevaba más allá de lo permitido, hacia un terreno peligroso, pero irresistiblemente atractivo. En ese espacio entre la realidad y la fantasía, nuestros mensajes se convirtieron en algo más que simples palabras. Eran el reflejo de una pasión reprimida que finalmente encontraba una forma de expresarse, desafiando todo lo que alguna vez habíamos creído seguro y estable. Pronto, los mensajes subidos de tono dieron paso a intercambios de fotos sensuales. Fotos que despertaban un deseo primitivo en lo más profundo de mi ser. Fotos que alimentaban la llama de la pasión prohibida que ardía entre nosotros. Me encontraba en una espiral descendente, incapaz de resistir la tentación de sumergirme más profundamente en este juego peligroso. Cada foto que recibía de él era como una promesa de liberación, una promesa de satisfacción para un deseo que había estado ardiendo en silencio durante demasiado tiempo. Y así, en la quietud de la noche, me descubrí enviando fotos de mí misma, imágenes que revelaban más de lo que debería haber mostrado, fotos que despertaban en mí una sensación de vitalidad que jamás había experimentado. Mientras observaba las fotos que había enviado, una mezcla de poder y autoconfianza comenzó a invadirme. Aunque una sombra de culpa rondaba en mi conciencia, no pude evitar sentirme atraída por la visión de lo deseable que aún me veía. La respuesta de Hugo no tardó en llegar, y cuando me aseguró lo irresistible que me encontraba, esa validación hizo que la tentación de adentrarme aún más en este juego peligroso se volviera casi imposible de resistir. La emoción que sentía al cruzar esos límites, aunque envuelta en un halo de transgresión, me hacía sentir una fuerza interior que nunca antes había conocido. La combinación de la culpa y el placer formaba un torbellino en mi mente, empujándome cada vez más hacia la atracción de este nuevo y arriesgado camino. Así comenzó nuestra dinámica de intercambiar mensajes subidos de tono, acompañados de fotos sugerentes. Cada imagen que enviaba era una declaración de mi estado de ánimo, un recordatorio de la mujer apasionada y seductora que aún residía en mí. Y cada respuesta de Hugo era como un bálsamo para mi alma, avivando el fuego de la pasión que ardía entre nosotros.
Los meses pasaron en un torbellino de emociones y deseos reprimidos. Cada mensaje, cada foto, nos acercaba más y más a ese precipicio del que sabíamos que no había retorno. Pero en medio del frenesí de la atracción que nos consumía, la razón y la moralidad quedaron atrás, relegadas al rincón más oscuro de nuestra conciencia. Finalmente, después de meses de mensajear y alimentar el fuego de nuestra atracción, llegó el momento en que la tensión se volvió insoportable. Nos encontramos en un lujoso hotel boutique, un santuario lejos de las miradas indiscretas y los juicios morales que nos rodeaban en el mundo exterior. El ambiente del hotel era íntimo, con una decoración elegante y una iluminación suave que creaba una atmósfera de sensualidad palpable. El sonido sutil de la música de fondo flotaba en el aire, mezclado con el aroma seductor de las velas perfumadas que adornaban la habitación. Cuando nuestras miradas se encontraron en la penumbra de la habitación, el mundo entero pareció desvanecerse a nuestro alrededor. En ese momento, todo lo que importaba era la conexión eléctrica entre nosotros, la chispa que encendía el fuego de nuestra pasión compartida. Con manos temblorosas y corazones palpitantes, nos acercamos el uno al otro, cada paso lleno de anticipación y deseo. Cuando finalmente nuestros labios se encontraron en un beso ardiente, una oleada de calor y electricidad recorrió todo mi cuerpo. Sus labios eran suaves y cálidos contra los míos, como terciopelo ardiente que acariciaba mi piel con una delicadeza embriagadora. Cerré los ojos mientras me entregaba al beso, dejando que cada movimiento de su boca desencadenara una sinfonía de sensaciones en mi interior. Cuando sus labios estuvieron entre los míos, sentí como si un susurro tentador despertara cada fibra de mi cuerpo. El contacto cálido de su boca empezó a explorar cada rincón de mi ser, como si intentara sacar a la luz los secretos más profundos y ocultos de mi esencia. Cada caricia enviaba una corriente eléctrica a través de mí, generando oleadas de deseo que se extendían desde mis labios hasta los lugares más profundos de mi alma. Me dejé llevar por esa sensación embriagadora, permitiendo que el fuego del deseo ardiera con más intensidad dentro de mí, consumiéndome por completo. En ese instante, cada movimiento suyo se convirtió en una chispa que avivaba las llamas de una pasión incontrolable, haciéndome perderme en la profundidad de ese contacto, deseando que nunca terminara. Y cuando nuestros labios se separaron brevemente para recuperar el aliento, nos miramos, creando un lazo invisible que nos unió en un vínculo mágico y etéreo. Fue un momento fugaz pero poderoso, testimonio de la pasión que ardía entre nosotros y nos mantenía bajo su hechizo. Mis manos se aferraron a su espalda con desesperación, como si temiera que este momento de conexión se desvaneciera en el aire. Cada latido de mi corazón resonaba en armonía con el suyo, una sinfonía de deseo y anhelo que llenaba la habitación con su melodía embriagadora. Me perdí en el aroma de su piel, dejándome llevar por la intoxicante sensación de tenerlo tan cerca. Cada beso era un tributo al deseo que sentía por él, una expresión de la intensidad de mis emociones y la conexión que compartíamos. Mientras me abandonaba al momento presente, me invadió una sensación de certeza. Sabía que aquella noche no sería solo una aventura pasajera, sino el comienzo de algo más profundo y significativo entre nosotros. Habíamos construido un mundo propio a través de nuestros mensajes, un universo paralelo donde nuestras fantasías más íntimas cobraban vida. Cada palabra escrita, cada imagen compartida, era una promesa que cumplíamos en carne y hueso esa noche. Cada lamento era un eco de la pasión que habíamos alimentado durante tanto tiempo. Y mientras nos sumergíamos en la vorágine del deseo compartido, supe que habíamos cruzado una línea que no había vuelta atrás. Habíamos desafiado las convenciones sociales y los límites de la moralidad, pero en medio del calor de nuestra pasión compartida, encontramos una conexión que era más profunda que cualquier regla impuesta por la sociedad.
Después de aquella noche, continuamos nuestra relación clandestina en secreto, cumpliendo cada fantasía, explorando cada rincón oscuro de nuestra propia vida con una devoción profunda. Cada encuentro era un tributo a la complicidad y la pasión que compartíamos, una afirmación silenciosa de nuestro deseo mutuo. Y mientras tanto, mi esposo nunca sospechó nada. Mantuve nuestro secreto cuidadosamente guardado, ocultando cada rastro de nuestra aventura clandestina bajo una máscara de normalidad y rutina. Pero en lo más profundo de mi corazón, sabía que había encontrado algo especial en Hugo, algo que había estado buscando sin saberlo durante mucho tiempo. Con el paso del tiempo, nuestro vínculo se fue fortaleciendo, superando las pruebas que el tiempo y la distancia nos impusieron. Mientras nuestra relación continuaba floreciendo en las sombras, me di cuenta de que había encontrado en Hugo mucho más que un amante clandestino. Había encontrado un verdadero compañero de alma, alguien con quien podía compartir todos los aspectos de mi ser, incluso aquellos que había mantenido ocultos, incluso de mí misma. A medida que miraba hacia el futuro, comprendí que nuestra historia no se limitaba a ser una simple historia de infidelidad y engaño, sino que también era una historia de amor y una conexión auténtica. Habíamos logrado encontrarnos en medio de la oscuridad, y juntos sabíamos que podíamos enfrentar cualquier desafío que el destino nos presentara. Nuestra unión, nacida en circunstancias complicadas, se había convertido en una fuerza poderosa que nos impulsaba a seguir adelante, sin importar lo que viniera. Gracias por escuchar esta apasionante historia. Si quieres seguir disfrutando y explorando otras historias emocionantes, te invito a suscribirte al canal. Haz clic en el botón de suscripción para recibir actualizaciones de nuestros próximos relatos de infidelidad. Te esperamos en nuestro próximo vídeo, donde continuaremos compartiendo vivencias reales que inspiran y conmueven.